Muy buenas tardes, Dios los bendiga. En esta tarde, primera vez que transmito a esta hora de la tarde, me encuentro en Venezuela. Mi nombre es Luis Zambrano Alfinger. Al parecer estoy probando mi internet, pero se encuentra bien. Tal vez tenga saltos, pero los saltos no van a terminar con el video. Bueno, en esta hora quiero hablarles, y coloqué segunda parte, de un tema que había comenzado el año pasado, de las raíces hebreas y el agnosticismo. Lo estoy grabando en el blog, no lo estoy grabando directamente en mi perfil, pero después lo voy a colocar en mi canal de YouTube, ya que tengo pensado a partir del mes de julio empezar a hacer videos respectivamente de las raíces hebreas. Los hermanos me están haciendo muchas preguntas a nivel internacional de quiénes son los neo-ebionitas. Bueno, para comenzar me presento y después vamos a los conceptos. Lo que significa el neo-ebionismo viene de digámoslo de esta manera, de una secta del siglo II, lo que hoy en día nosotros llamamos los judaizantes. En el siglo II era una secta judía que pretendía que los cristianos, por ejemplo en Gálatas, en la carta de Gálatas en Galacia, guardaran leyes judías. Y voy a describir todos los conceptos. Respectivamente, ¿qué tienen que ver las raíces hebreas con el agnosticismo? Eso fue lo que quedó el año pasado mal, según algunos amantes de las raíces hebreas. Ellos dicen, nosotros amamos las raíces hebreas, pero no tenemos absolutamente nada que ver con el agnosticismo. Bueno, ¿están seguros de eso? Voy a explicar varios conceptos. Además de estos conceptos básicos, voy a explicar exactamente en qué tiene que ver las raíces hebreas con el agnosticismo. Tiene que ver, y tiene que ver mucho. En la serie que voy a empezar a hacer en YouTube voy a tocar uno por uno cada punto. Son las 1:30 de la tarde, 13:30 en Venezuela, hora militar. Y en 30 grados, por eso es que lo hago de esta manera poco formal. Quería hacerlo ahorita, calientico. Entonces, ¿qué podemos empezar a decir? Primero y principal me presento. Con más de 20 años en el Evangelio, hermano, soy apologeta por la voluntad de Dios y maestro cristiano. Comencé en la apología en el 2008. En el 2008 me meto en lo que es en el área apologética y sigo dando enseñanzas bíblicas. En el 2013 empiezo la apologética y esto lo hago para aquellos hermanos que no me conocen. Con los foros de Facebook, en la red social Facebook estaba de moda los foros y me añado a los foros ateos versus cristianos o versus creyentes. Ya para el 2015 empiezo mi apologética un poco más religiosa con los adventistas. De ahí formo un foro pequeño de Facebook, estaba de moda los foros en ese periodo de tiempo, en contra de los adventistas. Por eso también tenemos ese foro que siempre se va a ver en contra de los adventistas. Yo lo formulé de esa manera. En el 2017 empiezo a partir de esa fecha a hacer apologética en contra de los judaizantes. Ellos lo toman de una manera despectiva, llamarlos judaizantes. Por eso los llamo neo-ebionitas o los neo-ebionitas modernos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que los neo-ebionistas son estos nuevos judaizantes que representan los falsos mesiánicos, no se le podrían llamar porque algunos creen en el Mesías. Entiéndase eso, que es Jesucristo. Ellos lo llamarían Yeshua. Voy a explicar entonces qué tiene que ver las raíces hebreas con el agnosticismo. Y esto después lo voy a transmitir, como ya dije, en mi canal. Ya para el 2019, para ir culminando mi presentación, comienzo los debates en YouTube, pero a nivel general contra los falsos mesiánicos, los judaizantes, los adventistas, los católicos, y ya a partir del año pasado, 2020, comienzo a debatir soteriología con los hermanos arminianos y pelagianos. Todavía hoy en día lo hago. Entonces, comencemos entonces con lo que es los conceptos. ¿Qué definimos nosotros por raíces hebreas? Mire, las características, aunque es muy largo de explicar tema por tema o doctrina falsa que ellos mantienen, eso es larguísimo, voy a las características esenciales y lo englobo o lo generalizo de esta manera. Fíjese bien, lo tengo anotado, no soy una computadora. Ellos creen que el cristianismo es pagano. Siempre utilizan los ad hominem diciendo que nosotros somos de la Iglesia Católica, que nosotros somos el griego pagano, etc. Ellos han finalizado en dejarse llevar de todo lo que ellos creen en su cosmovisión y han negado el cristianismo. Muchos de ellos han salido de las iglesias pentecostales, conservadoras, y de las iglesias bautistas. Por eso que no precisamente, porque la pregunta queda, ¿de dónde salen? Bueno, ellos salen del siglo XIX.
Ellos hicieron lo que enseña Jeremías, al revés lo hicieron, que se conviertan los judíos a ti, pero que ellos no se conviertan a nosotros, no, o lo dije al revés. En fin, el tema aquí es lo que ellos piensan hoy en día, siglo XXI. Ellos dicen, en sus falsas enseñanzas, ellos se enfocan mayormente a la ley de la Torá. Para ellos la Torá es más importante que el Nuevo Testamento. Ellos se han enfocado terriblemente en enfocar siempre la ley, la ley, la ley. Yo lo llamo que ellos comen ley, ellos se bañan con la ley, para ellos todo es ley. Igual que los adventistas, pero estos han ido más hacia lo que es la Torá. La Torá, para aquellos que no saben, es simplemente los 5 primeros libros del Pentateuco, de la Biblia. Se le llama el Pentateuco, perdónenme que lo haya dicho mal. Otro punto que ellos tanto hablan es que ellos dicen, y escúchese bien esto, y esto está debatible, esto está para debatir. Ellos dicen que las ovejas de la casa perdida de Israel son los cristianos, que están regados en la diáspora. Ellos determinan, y por eso usted los ve hablando de casas de Efraín, casas de Benjamín, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos dicen que esas casas perdidas están, que son las ovejas que vino a buscar Yeshua o a salvar. Ellos dicen, en su verdad, además de eso, que el nuevo pacto, y esto lo escucha usted mucho de ellos, es la restauración. Supuestamente para ellos se le llama el pacto renovado. Por eso es que cuando yo escucho a un cristiano hablar de esta manera, yo digo, este ahora lo voy a llamar los Gálatas. Este está siendo influenciado, hechizado, dice Pablo a los Gálatas, por estos falsos mesiánicos, por estos judaizantes, por estos neoebionitas. Esto es una secta, hermano. Esto en realidad es una secta. Esto es una secta que ha desenfocado todo. ¿Por qué? Porque es una secta peligrosa. Es una secta netamente peligrosa. Ellos dicen que Israel es más importante que el mismo Jesucristo. Escúchese bien esto. Escúchese bien esto. Para ellos, Jesucristo está en su segundo aspecto. Es como la teología de escatología dispensacional. Para ellos es tan importante Israel que lo toman más importante que el mismo Jesucristo. Y no terminan negando a Jesucristo. No estoy mintiendo. Para ellos, simplemente ellos son creyentes del Mesías, pero ellos niegan la deidad de Cristo. He hablado con infinidades de personas, he debatido con infinidades de personas que tienen esto. Ellos dicen, somos cristianos, pero Jesucristo no es Dios. Eso es una manera de pensar de ellos. Ellos niegan la deidad de Cristo. Eso es una de las tantas doctrinas falsas que ellos tienen. Ellos dicen que tenemos que volver a las raíces hebreas, que es la ley, que es la cultura, y que para ellos supuestamente nosotros los cristianos paganos tenemos que regresar al idioma hebreo y que el idioma hebreo es el santo, sabiendo que no es así, de esa manera. Ellos dicen de esta manera que nosotros tenemos que regresar a nuestro apellido cultural hebreo. Bueno, mi apellido no es, les digo, mis 2 apellidos no tienen nada que ver con judíos. Para aquellos que supuestamente, porque eso fue un boom de los años 90 del siglo pasado, que supuestamente los apellidos judíos los estaban recopilando allá en España, eran los judíos sefardí. Bueno, ellos dicen, hermanos, y están comprometidos con la ley, sobre todo los adventistas, aunque no, los adventistas no son judaizantes, los adventistas tratan de que el sábado sea sobresaliente sobre el cristianismo. O sea, para ellos, al parecer, el sábado es más importante que el mismo Jesucristo. Eso es en el área de los adventistas. En lo que es los judaizantes, esta secta, lo que es estos neoebionitas, para ellos la ley está sobre todo. Para ellos la ley, usted va a un debate de WhatsApp o a un debate de Messenger o a un debate con ellos, sea en YouTube, sea en donde sea en Zoom, el debate solamente va a ser la ley. O sea, para ellos la ley es primordial, la ley es número 1, la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. ¡Wow! Para ellos es la ley, todo. Ellos se han enfocado de esta manera. Psicológicamente, el problema lo tenemos nosotros para poder definir de dónde salieron ellos, porque las iglesias, y ya voy para los conceptos, las iglesias se han enfocado mayormente en el sionismo cristiano. Ya voy para lo que significa sionismo cristiano. Ya voy para lo que significa agnosticismo. ¿Qué tiene que ver el agnosticismo con todo esto? Porque la pregunta me dicen es, pero es que yo soy de las raíces hebreas, yo no soy agnóstico. Bueno, las raíces hebreas terminan todos siendo agnósticos, en general. ¿Quiénes son los agnósticos? Los agnósticos se definen como una filosofía del siglo XIX, me dirá Wikipedia, solamente eso. Pero a nivel social, ¿quiénes son los agnósticos?
Miren, es quien expresa y determina una neutralidad en el concepto de la existencia de Dios. Si Dios existe o no existe, para ellos es igual, pero existen 3 tipos de agnósticos. Y a eso voy, 4 tipos de agnósticos. Y a eso voy con las raíces hebreas. Y hay otras 2 cosas que no quise añadir al tema, porque sería más largo, que es la teología liberal, neoliberal, y que es los progres. Los progres. Hoy estamos en junio todavía, ya viene el mes de julio de 2021. Espero que quede grabado todo y sepa que esto yo empecé el año pasado publicando en el año 2020 sobre la pandemia, haciendo publicaciones de esto a partir del 2017. Y esto ha crecido y ha aumentado una barbaridad en tan poco tiempo. ¿Qué tenemos? Y estoy en Venezuela, hermano. No estoy en Colombia, no estoy en Argentina, no estoy en España, no radico en Estados Unidos, estoy en Venezuela. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que los agnósticos dicen que puede ser que exista un Dios. Y el área espiritual ellos la toman como que no hay evidencias. Para ellos no hay evidencia. Simplemente es una filosofía, una manera de pensar del agnóstico, y ellos se determinan como personas que no creen en ninguna religión. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con las raíces hebreas? ¿En dónde está aquí implicada las raíces hebreas? Ellos dudan de la fe. El agnóstico, como ya había dicho, está esperando una evidencia científica, igual que el ateo. Pero el ateo completamente no cree en Dios, aunque hay ateos que son agnósticos y dicen no serlo. Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Por la naturaleza se sabe la existencia de Dios, y el hombre por conciencia y por alma también. Pero el agnóstico lo va a dudar. Es relativo para ellos. ¿De dónde viene esa palabrita? A es un prefijo. El sustantivo es noxis, que significa conocimiento. Y el sufijo es tikos, que significa relativo. Entonces, agnosticismo es relativo al desconocimiento. ¿Qué tiene que ver eso con las raíces hebreas? ¿Quiénes son los que están dando las clases en las grandes universidades? Los que son de la teología liberal. Hoy en día sería neoliberal, porque la teología liberal es de los años 60 del siglo pasado. Se puede hasta nombrar los comentarios, que son de la teología neoliberal, las Biblias en sus comentarios, que tienen teología neoliberal y que también sostienen raíces hebreas. ¿Qué más tenemos? Tenemos los 4 tipos de agnosticismo. Está el agnóstico fuerte, que es el agnóstico estricto. Este que dice, simplemente el agnóstico estricto, dice que no hay evidencia sobre si hay existencia o no de Dios. Ellos lo dicen. Está el agnóstico débil. Ellos personalmente dudan de la existencia de Dios, pero puede ser que Dios exista. Está el agnóstico ateo. Dios no existe. Pero al final del camino puede ser que Dios exista. Y está el último, que es el agnóstico teísta. ¿A qué me huele a mí el agnóstico teísta? En el 2019 debatí con un tipo que supuestamente era judío, y a eso voy a las raíces hebreas. Él es rector de una universidad en Sudamérica, universidad online, donde van muchos cristianos a estudiar. Debatí con él por Messenger. Mucha gente me señaló, mucha gente que hoy en día me escribe, me dijo, tienes la razón. Claro que la tengo. El tipo es un agnóstico disfrazado. Es simplemente un prosélito del judaísmo. También debatí con un venezolano que vive en Miami, que da clases en una universidad, que es un prosélito del judaísmo. Venezolano de Caracas, que vive en Miami. Entonces tenemos estas referencias de personas que están enseñando teología. ¿De dónde se sostienen ellos? De la teología liberal. Eso es teología, hermano. La teología liberal tiene la teología queer. ¿Hacia dónde me lleva esto? Hacia los progres. ¿Sabe lo que es la teología queer? No vaya a ser que Facebook me elimine el video y me bloquee. Tiene que ver con el movimiento ese, progre. Fíjese bien, ¿quiénes son entonces los que están comprometidos con las raíces hebreas? Todos aquellos que reciben clases por dinero. Está bien, por dinero. Pero son agnósticos. ¿Creen en Dios? Sí, sí creen en Dios. Pero quieren evidencia y por eso le llaman ciencias bíblicas. Vamos a los conceptos.
Ya dije los conceptos básicos, ¿verdad? ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo es una religión. El judaísmo no es que supuestamente dicen las raíces hebreas, las falsas raíces hebreas, los sectarios estos. Ay Dios, los llamé sectarios, me disculpan. No son sectarios, simplemente son un movimiento sectario. Está en Latinoamérica y en Estados Unidos y se está moviendo hacia Europa. Sobre todo en Argentina, en Colombia y en Estados Unidos porque es la mayor población. Y en México también. Entonces, ¿qué es el judaísmo? El judaísmo es una religión monoteísta. Eso es todo. Eso es el judaísmo. A algunos le da piquiña, como enseña la carta de Timoteo, y se van a estudiar judaísmo. Y dicen que respetemos al judaísmo. Sí, simplemente es una religión como el catolicismo. Y yo debato con católicos en YouTube. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, según las estadísticas, en el 2020 son 14.4 millones de judíos que practican, perdón, lo dije mal, que son practicantes del judaísmo. Porque hay judíos que no son practicantes del judaísmo. Son incoherentes, sí. Hay judíos que simplemente no son practicantes del judaísmo, sino que nacieron en una casa donde sus padres le inculcaron el judaísmo y sí, pueden tener linaje. Pueden tener linaje, pero lo original, no los gentiles que hoy en día se hacen presumir llamarse judíos y que son fanáticos de las raíces hebreas. Sigo. Históricamente, la cultura de la Biblia era esa enseñanza judía. Jesucristo fue judío, nació en la cultura de Israel judía. ¿Se acuerdan que tenían los fariseos, los saduceos, etcétera? Los celotes, etcétera. Pero Jesucristo no fue practicante del judaísmo. ¿Sabía eso? Ay Dios, nadie nos manda a nosotros a guardar el judaísmo, ni Pablo, nadie, ni Cefas, o sea, como ellos dicen, Saulo. ¿Qué es entonces ser judío? Ser judío es el practicante que implica el judaísmo, pero como ya había dicho, no todos son practicantes del judaísmo. Lo más común es que abarca desde Abraham, ¿verdad? Que se le llamó hebreo, pero no es que él era nacido en una ciudad llamada Hebreo, nada que ver con eso es falso. Entonces, los descendientes de allá del libro de los Éxodos y de las tribus de Israel, de la tribu de Judá específicamente, entonces ellos determinan es que tenemos que regresar a las raíces hebreas y determinan que está dividido en dos, en el norte y en el sur. Pero es que ya eso no tiene importancia en la Biblia, porque Jesucristo muere por todos. No estoy queriendo decir que es redención, no, ni expiación, sino que el Evangelio se propone es para todos universal y se predica a nivel mundial, no nada más para judíos. ¿Entiendan eso? ¿Qué es el hebreo? Son los antepasados de los judíos. Antiguamente, el pueblo semítico. ¿Entiendes? También es el idioma, el que se hablaba o el que se habla, ¿verdad? Pero no precisamente se tiene que entender que es un idioma santo. Eso es falso. A veces hace referencia al Estado de Israel. Un hebreo, sí señor. Y el hebreo, lo primero que le viene a la mente a usted es el Estado de Israel, moderno. La lengua. Descendientes de Abraham, los israelitas. Pero un israelita no es un israelí. Sepa eso también. Aunque es confundible, bastante. Hasta yo lo confundiría. Pero hay israelíes que son nacidos en Israel, no son israelitas. ¿Por qué? Porque la palabra israelí tiene que ver mayormente con 1947-48, con el nuevo estado y sociedad política de Israel. En cambio, israelí tiene que ver con Abraham. ¿Entienden eso? Ejemplo, la sociedad israelí. ¿Qué es la sociedad israelí? La que está allá ahorita peleando con Palestina. Y muchos hermanos determinan de que hay que tener como cierta idolatría. Hermanos cristianos que determinan eso. No, a nosotros no se nos manda eso porque nuestra ciudadanía es la Nueva Jerusalén. ¿Qué es un sionista? Es el movimiento político del siglo XIX, pero se determina en el siglo XX. ¿Por qué? Porque el objetivo es recuperar el territorio que pertenece al pueblo judío. Y los cristianos se han determinado también por ser sionistas. Muchos me lo han dicho. Los judíos son sionistas. Sí, en su gran mayoría, porque lógicamente quieren vivir en su nación. Pero hay unos judíos que se llaman los judíos ultra ortodoxos que no son sionistas. Los judíos tienen varias divisiones, como religión. Creo que tienen un aproximado de más de 10 divisiones. Pero eso queda entre ellos. Es como decir que el cristianismo también tiene sus divisiones, para algunos. ¿Es peligrosa la secta? Sí, bastante. ¿Es confundible? Sí, bastante confundible. Y ahí es donde caen algunos cristianos. Entonces, si les estoy explicando
determinadamente que las raíces hebreas tienen estas características y que el agnosticismo tiene estas características como el agnosticismo teísta y existe. ¿Por qué? Porque quienes dan clase en estas universidades son agnósticos. Aunque ellos digan, no, yo no soy agnóstico, pero ellos determinan programar hacia lo que es las raíces hebreas su postulado. ¿Tiene que ver mucho? Sí. Tiene que ver con el cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos nos llaman paganos. Ellos dicen que el griego es pagano. Ellos dicen muchas cosas de nosotros. Ellos hacen sátiras, burlas, los memes, ese tipo de estupideces. Vamos a un versículo y con esto termino. Porque esto es una introducción para comenzar en realidad mi serie que voy a hacer en YouTube. ¿Por qué hago esta introducción? Porque muchos hermanos me lo están pidiendo. ¿Soy un malvado o soy alguien que odia? Me llaman antisemita. Bueno, la palabra antisemita no tiene nada que ver con antijudío. Llaman a mucha gente antisemita simplemente porque está en contra de la secta a la cual estoy diciendo y hablando. Es una secta. Al fin y al cabo es una secta. Simplemente están diciendo ellos que tenemos que regresar a la ley. Voy a nombrar este versículo, Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es el caballito de guerra de ellos, de los adventistas y de los falsos mesiánicos, judaizantes y ebionistas. Alguien me dirá, hermano, le dijiste que no nos llamara falso mesiánico. Bueno, en las redes sociales técnicamente se le llama falso mesiánico para determinarlo. Pero como ya les dije, bajo concepto, no son falsos mesiánicos algunos. Algunos son imitadores de los judíos ortodoxos. Existe también unos tontos que se autodenominan noajidas. ¿Sabe qué es lo que produce esto, hermano? Produce cierto celo del cristianismo. Porque esta gente dice que según este versículo, y se nos está mandando a guardar la ley. Ahí no dice nada de eso. Ahí dice que Jesucristo cumplió la ley. Ellos hacen mezcolanza. Ley moral, ley ceremonial y ley civil. Esa mezcolanza ha producido que mucha gente se vaya hacia ellos, porque la gente tiende a buscar, por picazón de oír, como enseña la carta de Timoteo, tiende a buscar estas herejías simplemente por querer aprender hebreo. Usted los ve con banderitas de Israel en sus perfiles, usted los ve diciendo que el conflicto con Palestina, que ellos apoyan a Israel. Pero como yo siempre he dicho, hermanos, siempre lo he dicho, usted apoya entonces cuando Israel mata gente de Palestina. Y eso es un conflicto personal entre ellos. Eso nada tiene que ver con nosotros. Esto también se determina y la pregunta viene, bueno, hermano, ¿y qué hacemos en nuestras iglesias? Hermano, las enseñanzas tienen que ser equilibradas, tienen que ser doctrina de salvación. ¿Por qué? Porque esta gente es salvado y justificado por la ley. Ellos hacen mezcolanza con la gracia de Dios. Ellos hacen mezcolanza con la luz del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque ellos determinan la gracia de Dios cuando a ellos les conviene. Ellos dicen sobre la circuncisión que la circuncisión es de corazón, pero eso está en el nuevo pacto. Ellos creen en Yeshua, según ellos, en el Mesías, en Jesucristo. Ellos determinan que una palabra, por un error, supuestamente para ellos, está mal escrito en griego, y que la transliteración y todo esto es, según ellos, el nombre perfecto, o sea, el nombre santo, 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 aleluya, de Filipenses capítulo 2. Simplemente tenemos que tener fe en Jesucristo, no por un nombre, eso se le llamaría nombrelatría. Igual judiolatría. Y vuelvo otra vez al tema del comienzo, que es mi tema primordial, que tiene que ver esto con el agnosticismo. Tiene que ver que todos ellos terminan en el agnosticismo. Mucha gente estudiada de Chile, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, de México, mucha gente estudiada que hoy en día es agnóstico. Y simplemente por llevarle la contraria, amigos que tengo agnósticos, llevarle la contraria al cristianismo, se determinan y se enfocan hacia las raíces hebreas. Porque supuestamente el Antiguo Testamento no tiene los errores que tiene el Nuevo Pacto, según el agnosticismo que estudia la crítica textual. También tiene que ver mucho. Tiene que ver todo esto. ¿Y qué tenemos entonces? Para ir concluyendo. Tenemos que el agnosticismo es donde finaliza las raíces hebreas. ¿Pero qué viene después del agnosticismo? ¿O qué viene dentro del agnosticismo? Viene la teología liberal. Y la teología liberal también nos lleva al punto de las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque la teología liberal es la que ha determinado ciertas cosas que hoy en día vemos en los foros de Facebook y vemos en los memes, como de que no existe
la resurrección de Cristo, que Jesucristo no es Dios, que los evangelios no fueron escritos por Lucas, por Mateo, etc. Y todo esto se debate. Yo ayer postulé un Twitter de Rincón Apologético. Ese es el argentino Santiago Alarcón, si no me equivoco. Él hablaba muy bien en ese Twitter y de ahí proviene todo esto también, de que el progre se está escondiendo dentro de nuestras iglesias. Y el progre, si usted viene a ver, ya empezó a llover aquí en esta ciudad, si usted viene a ver el progre, aunque ellos digan que no, ellos también terminan en el anabautismo. ¿Sabe por qué? Por su pecado. ¿Por qué? Porque ellos van a determinar, Dios me quiere por amor, y todo esto viene a debates que estamos teniendo hoy en día, que Él es amor, y por eso Él tiene que amar a todo el mundo, que Dios es amor. Pero Dios, al parecer, para ellos no es juicio. Al parecer, para ellos, Dios nunca se aira. Como que si Dios fuera como yo, pues, un hombrecito que de repente me pellizcas y me molesto. No, Dios no es así. En fin, tenemos unos conceptos de las raíces hebreas, tenemos el concepto del gnosticismo. Hermano, no tiene nada que ver el gnosticismo con las raíces hebreas, sí tiene que ver. Hermano, pero es que quien a mí me está enseñando simplemente es una persona que dice ser cristiano, pero supuestamente delega que Jesucristo no es Dios. Y es importante eso, como me dijo un mexicano grosero, claro que es importante. Ahora, me vienes a hablar de que Jesucristo no es Dios y dónde queda tu salvación. Para ellos simplemente lo que importa son las raíces hebreas. Si Israel o no, es importante para ellos, sí, muy sumamente importante. Tanto así que hoy hablamos con cristianos que prefieren hablar de Israel, hablar del mismo Mesías. Por eso es que nuestra teología tiene que ser defendida, hermana. En fin, mis queridos hermanos, los dejo, 1:55. Quería hacer esto, voy a comenzar una serie de lo que es la serie de los neoebionitas. Ya saben lo que son los neoebionitas. Es una palabra en hebreo. Búsquela ahí en Wikipedia, se la va a dar. Creo que significa pobres. Si no significa pobre, me disculpan, creo. Pero tiene que ver con los judaizantes. ¿Y quiénes son los judaizantes? Según algunos no aparece en la Biblia, pues sí aparece en Gálatas bajo cultura. Y lo estoy repitiendo cada rato. Entonces, ¿cuál era mi tema principal? Si las raíces hebreas tienen que ver con el gnosticismo, pues aunque te moleste y aunque me lances piedras, sí tiene que ver, y mucho. Porque terminas haciendo un gnosticismo cristiano. Pero es que no tiene que ver nada Jesucristo con Dios. Sí, Jesucristo es Dios. Sépalo, porque Él es el Logo encarnado. Y eso, los únicos que duden de eso son los arrianos, los testigos de Jehová. Pero yo creo que, los testigos de Jehová, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que todos, absolutamente todos, sabemos que esto entra en el plan de salvación. Mientras que la persona no estudie soteriología, que es la gracia de Dios, que es la predestinación, que son los atributos de Dios, la persona va a caer en estos rasgos tontos. Y va a decir, ¿me estás llamando tonto? Bueno, póngase a estudiar la Biblia, pero con las doctrinas básicas. Póngase a estudiar la palabra de Dios. Estudie si Jesucristo es Dios. Pero es que yo determiné que Jesucristo no es Dios. Entonces el que murió por ti simplemente fue un hombrecito que fue mandado por Yahweh. Habría que ver eso. Estas personas terminan diciendo que el Nuevo Testamento tiene errores. Terminan diciendo que también el Antiguo Testamento tiene errores. Esto lo va determinando poco a poco la persona que va estudiando esto y no cree y determina que no hay fe. Esto me suena a mí al gnosticismo. Y continúan porque se les está pagando dando clases, o sea de hebreo, o sea de cualquier materia, o sea de lo que ellos han aprendido en su vida secular, más no cristiana. Hay buenos institutos cristianos. Me gustaría vivir en Estados Unidos o en Europa para estudiar en un buen instituto cristiano, pero estoy en Latinoamérica. Y por eso muchas personas han sido absorbidos de esta secta. Me han escrito de varios países, hermanos, que nadie sabe qué significa esta secta, pero está absorbiendo bastante. En República Dominicana también. Está absorbiendo bastante, hermano. Aquí en Venezuela ya empezó gracias a los paisanos, y lo digo de esta manera irónica, a los tontos paisanos que trajeron la secta para acá. Sobre todo por allá, por los lados del estado Zulia, por Colombia. Porque Colombia también tiene su boom, igual que Argentina, tuvo su boom. ¿Dónde está este tipo que hace la blasfema Biblia comentada, supuestamente código real? Que es una basura. Y cito lo mismo que dijo Luis Carlos Reyes, el académico, es una basura. Mi palabra sería, es un excremento. No la Biblia en sí, porque la Biblia la respeto, sino esa versión. Lo he debatido bastante con gente de varios países de Puerto Rico,
de Estados Unidos y se molestan. Pero se les exige, muéstrame dónde están los códices o los manuscritos del nuevo pacto y no lo tienen. Todo esto envuelve esta secta, hermano. No existe. Ellos dicen que tienen los nazarenos de Puerto Rico, dicen que tienen supuestamente el Mateo hebreo, pero ese es el Shettó, y el Shettó es del siglo XII. Un judío anticristiano lo hizo. Véase todo esto. Tenga esta información, hermano, y poco a poco voy a ir detallando en mi canal. Si usted quiere lo ve, cuando usted quiera lo vea, por eso lo estoy grabando a esta hora, por eso lo voy a pasar también a mi muro, cuando usted quiere ver esto. Y concluyo pidiéndoles a todos ustedes que se interesen, hermanos, por esto. Se interesen, tiene que ver mucho. El versículo de Mateo no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, porque el que cumple la ley se llama Jesucristo. A nosotros no se nos manda a cumplir 613 mandamientos. Y cuando usted le pregunta a esta persona, ¿tú los cumples? No, pero yo vivo por obras. Me suena arminianismo también, ¿verdad? No, pero yo vivo justificándome por la ley. Yo no me justifico por la ley, pero vives esclavo de la ley, guardando sábado y haciendo lo que supuestamente te mandan, más aquellas cositas que tú dices que no tienen importancia. Es profundo esto. Usted ve canales, hermano, y concluyo con esto, ahora sí, canales que tienen 12,000 seguidores de raíces hebreas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Y a un cristiano, ¿cómo le cuesta que su canal crezca? A un verdadero cristiano. Los que creen en esto, hermano, se han enfocado mucho en el idioma hebreo. Y esto tiene que explicarse, hermano. Y se han enfocado mucho en que estos tipos sí le demuestran supuestamente amor y cariño, pero vienen con apariencia de lobos, enseña la palabra de Dios. Con apariencia de piedad y no con mi apariencia rústica y mal vestida. Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta aquí se los dejo. La paz del Cristo. Amén. Los dejo.